Ilustre Colegio de Guagua, para poder compartir algunas inquietudes respecto a este nuevo procedimiento referido al proceso inmediato reformado, ¿no?, del nuevo Código Procesal Penal, que está enmarcado dentro de lo que es el decreto legislativo 1194. Estábamos viendo que data desde el nacimiento del nuevo Código Procesal Penal. Estamos en la cuna donde se dio origen. Creo que este es el génesis del nuevo Código Procesal Penal, Guaura. Aquí fueron nuestros primeros atisbos de una nueva forma de procesar en el Perú. Guaura dio el primer paso y posteriormente a nivel nacional se han ido incorporando hasta llegar ahora a 31 distritos judiciales, ¿no? 28 distritos judiciales, perdón, incorporándose hasta Ventanilla. Nosotros somos 33 distritos judiciales en todo el Perú y nos falta solo la Gran Lima. Cuando estuve como presidente del equipo técnico de implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú, tuve a bien incorporar una serie de distritos judiciales y los últimos fueron justamente Huancavelica, Junín, Apurímac, Ayacucho y ahora Ventanilla. Ya está llegando el nuevo código. Pero en Guaura se tiene el conocimiento firme que aquí nació el nuevo Código Procesal Penal. Nos referimos al decreto legislativo 956. En esa versión existía el proceso inmediato, la acusación directa, la terminación anticipada, como parte de aquellos procesos que serían las válvulas de aquella forma de que no todo llegue a la etapa de enjuiciamiento, ¿cierto? Entonces, este 957 consideró diversos aspectos y dentro de los cuales el proceso inmediato era una, supuestamente decíamos, el de mayor interés, el que podía ayudarnos. Sin embargo, en casi 9 años de vigencia del nuevo Código Procesal Penal, solo se habían utilizado 438 veces a nivel nacional, y en su gran mayoría únicamente para aquellos delitos de omisión y asistencia familiar. Entonces, el proceso inmediato tiene una particularidad. El fiscal podrá incoar el proceso inmediato cuando se trate de 3 supuestos que estaban en el artículo 259 del Código Procesal Penal: en caso de flagrancia, en casos de que haya confesado ser el autor del delito el imputado, y cuando el fiscal haya reunido aquellas evidencias necesarias para que esto sea trasladado a esta etapa fundamental y estelar, que es una etapa de enjuiciamiento. Reitero de que no fue usado en su gran mayoría, y había una preocupación, porque en su caso sí, la acusación directa fue usada ya en 1098 veces, pero también orientados a los casos de omisión de asistencia familiar. En este contexto, fuimos caminando a ver qué podría solucionar el embalse de procesos, porque cuando se inicia en Guaura, no hubo una disquisición para poder diferenciar, vamos a empezar sobre los procesos nuevos, sino que hubo un proceso de adecuación de los procesos viejos, se implementa con el nuevo código, y lamentablemente no dieron los resultados más apropiados y óptimos en la reforma procesal. A raíz del año siguiente, ya Arequipa, La Libertad, etcétera, se hace carga cero, que después fue retomado en Guaura, pero lo ideal era de que ese nuevo Código Procesal Penal tenga la posibilidad de trabajar solo, autónomo, ¿no?, sin los resquicios de un código viejo de 1940. El proceso inmediato no fue usado como se quería. Algunos fiscales sí planteaban, incoaban el proceso inmediato, pero no de esta manera como se hubiese querido. Curiosamente, el día de ayer, luego de que 9 años no han trabajado o incoado el proceso inmediato, pero hasta el día de ayer tenemos cerca de 22.416 procesos de incoación del nuevo proceso inmediato en la vigencia del decreto legislativo 1194, que abarca 24.102 procesados. ¿Qué ha ocurrido en este cambio? ¿Qué ha ocurrido en este lapso de tiempo en lo que es el proceso inmediato como tal del 957 y luego lo que es en la actualidad el decreto legislativo 1194? Ocurrió, que es lo que se llama la revolución del sistema judicial. Lo que se trata es ver cómo es de que los fiscales ahora sí incoan el proceso inmediato y los jueces han resuelto dentro de ese ámbito del nuevo proceso cerca
de 11.000 procesos judiciales con sentencias firmes, sentencias de conformados y sobre todo donde se da la terminación anticipada. Pues bien, decimos, ¿qué ha ocurrido? Simplemente un cambio. El cambio es de que dice, el fiscal deberá incoar el proceso inmediato en aquellos casos. 259 establecía la flagrancia delictiva, la confesión sincera y que el fiscal haya reunido la evidencia. Sin embargo, el gobierno, de acuerdo a la delegación de facultades que da la ley 30.330, invoca dos supuestos adicionales que no eran la propuesta inicial, que es conducción en estado de ebriedad y omisión de sentencia familiar. Conducción en estado de ebriedad, nosotros nos opusimos en un inicio, porque cuando la persona conduce en estado de ebriedad, pues es intervenir en flagrancia. Es ilógico de que una persona, si está en estado de ebriedad conduciendo en estado de drogadicción, tengamos un supuesto adicional, era innecesario. Y otro supuesto que ya no quepa dudas de poder seguir el trámite siguiente, omisión de asistencia familiar. Ya le ha restado toda posibilidad de otro procedimiento, de acusaciones directas, de proceso largo, porque es clara la diferencia del 1194. Conocemos de omisión de asistencia familiar. Es ahí que se dicta justamente este proceso, el 1194, dentro del cúmulo de innovaciones de aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Ahora bien, el Poder Judicial, antes de la dación del 1194, constituyó una suerte de piloto. Se creó dentro de la Corte Superior de Justicia de Tumbes el juzgado de flagrancia piloto a nivel nacional. Esta tenía una particularidad, estaba dentro de los alcances del 957 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué se hizo? Un protocolo interno entre el Ministerio Público, Poder Judicial, la Policía, y este protocolo interno sirvió para que los fiscales de motu propio, una voluntad de cambio, puedan incoar el proceso inmediato. Pero los plazos son largos de la vigencia inicial del 957. Los plazos iban hasta 30 días. Entonces los resultados fueron óptimos inicialmente. Cuando vio el gobierno de que sí podía surtir los efectos necesarios, dicta este decreto legislativo 1194 y da una vacatio legis. La vacatio legis operaba en 90 días. 90 días que podía hacernos ver de que hacia el 29 de noviembre del año 2015 recién se iba a aplicar esta normatividad. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en este lapso de tiempo? Que son exactamente como el día de mañana, 6 meses de vigencia de este nuevo dispositivo. En primer lugar, vamos a hablar acerca de situaciones concretas. Nuestro Código Procesal Penal, cuyo nacimiento es Guaura, tiene resultados óptimos e interesantes. Hablamos del Código Procesal Penal grande, ¿ya? Primero, tiene la aceptabilidad de las sentencias dictadas por los jueces, porque solo el 34% de las sentencias dictadas por los jueces unipersonales y colegiados son apeladas ante las salas superiores. Y de ese 34% solo han apelado el 8% a nivel nacional, el tercio del tercio. Quiere decir de que sí ha funcionado con respecto al Código de 1940. En segundo lugar, se han reducido los plazos procesales de 3 años, 4 años del Código Viejo, en algunos casos a 7, 8, hasta 10 meses que los procesos se han cortado. El tercer problema que también teníamos, la cantidad de quejas, las quejas que se presentaban contra los jueces. Se ha reducido un 95% las quejas contra los magistrados. Esos logros pasan ahora al decreto legislativo 1194. Y podemos pensar y hacernos unas preguntas, por ejemplo, de sudación. ¿Aumentaron las penas con el decreto legislativo 1194? No. ¿Cambió el concepto de flagrancia? Tampoco. ¿El proceso inmediato es nuevo? No. El concepto de flagrancia, el proceso inmediato, y si aumentaron las penas, no. Lo que sí ha ocurrido es de que al ser comprimidos los plazos, al haberse reducido los términos que el proceso inmediato en la versión primigenia del Código Procesal Penal ahora aborda en una temporalidad del artículo 446, 447 y 448 de ese mismo Código Procesal Penal. Entonces retomamos y decimos, ¿qué es lo que se ha modificado? Nada, únicamente se han comprimido los plazos. La flagrancia. Partimos de dos supuestos importantes para que nos ubiquemos dentro de flagrancia. ¿Qué cosa es flagrancia? Flagrancia tiene y nace de un presupuesto jurídico que significa
plagar, incendiar, aquello que se puede ver, aquello que se puede advertir, una cosa que no tiene prueba en contrario. ¿Qué diríamos de una presunción jurídica? Una presunción jure et de jure, no acepta prueba en contra. La presunción de juris tantum se acepta prueba en contra. Entonces la flagrancia tiene que tener esa particularidad. No todo la flagrancia, no todo es el camino de decir 2 más 2 es 4 y la flagrancia no es una fábrica de sentencias, no es una condena y que ya van a ir presos las personas que son involucradas en la ley de flagrancia. Inicialmente era el concepto. Pero hemos visto casos puntuales. Se intervino un sujeto con 70 kilos de droga en Lima y entonces lo llevaron a flagrancia. Y la juez dijo, esto no es flagrancia, necesitamos una estación probatoria. Queremos saber quién es el pez gordo, quién es la persona que ha dado la droga, dónde iba dirigida y si hay una posibilidad de encontrar otras personas involucradas. Merece ir al proceso viejo largo. ¿Okay? Al nieto del broadcaster, Delgado Parker, atacó a unos policías y entonces dijeron que estaba en un momento de shock, decían que necesitaba un psiquiatra, necesitaban probar estas circunstancias. No va a flagrancia. Se satanizó en un momento el tema relacionado a lo que significa flagrancia y que iba a estar de la mano con el caso Buscaglia, por ejemplo. El caso que fue llevado inclusive a esferas internacionales de discusión. Pero ahí se ha dado pues la suerte de establecer cuáles son esos candados, esas formas de control. En primer lugar, la policía tiene que evaluar si es flagrancia o no es flagrancia cuando se interviene el tema relacionado a un sujeto. ¿Ok? Primer candado, el policía evalúa si es flagrancia o no es flagrancia. En segundo lugar, el fiscal hace la correcta substitución del tipo penal y eso va de la mano también con que considere de que la intervención merece ser llevada al proceso inmediato a través de flagrancia. Tercer concepto importante y el tercer candado, que el juez pueda decir, señores, esto va a flagrancia o no va a flagrancia. Pero cuando decimos, por ejemplo, si puede retroceder, amigo, si podemos decir, cuando se modifica y dice el fiscal del Código Procesal podrá discutir por debe, facultativo obligatorio, es un ejemplo manido. Siempre colocamos un ejemplo que nos puede ayudar a comprender bien la figura. Digamos, un sujeto rompe la luna de un vehículo con una bujía, ¿de acuerdo? Extrae, golpea a la señora que está con su cartera, le arrancha la cartera, ¿ok? Golpea al taxista o de pronto puede ocasionar otro daño mayor. Y cuando de pronto esté en la fuga, en posesión de la cartera, y es intervenido por la policía. Nos ponemos a pensar, ese proceso merece ir a uno que dure 3 años en el Código Viejo en Lima, a un proceso que haya una formalización y designación preparatoria, que exista una etapa intermedia donde se califique el delito, donde podamos hacer un control de acusación. Y cuando tengamos que ir a la etapa de enjuiciamiento, la víctima no va, no quiere problemas, ya se compró otra cartera. Simple y llanamente el taxista tampoco quiere ir a declarar y el policía ha sido cambiado al Braille, ha sido cambiado a Tumbes, no está en el lugar de los hechos. ¿Saben cuál es el final de este caso? Impunidad. Y esa es la manera que la delincuencia ha crecido y la delincuencia se tiene que aliar con abogados y que le aconsejan y saben muy bien, cuando uno va al penal, sabe, y los presos saben mejor que un abogado inclusive cuál es el camino a seguir para bloquear, obstaculizar y en algunos casos decir, señor, voy a salir ¿cómo? Con exceso de cárcel, porque solo me han dado prisión preventiva por 9 meses y pasados los 9 meses tiene que haber una libertad, que no es un caso complejo, no lo pueden prorrogar, y los del INPE le llaman a estos presos PPG, presos por gusto, ¿ah? Porque entran y salen y no pasa absolutamente nada. Así es, han estado ahí en el penal por un breve tiempo y entonces la puerta giratoria, ¿no? Entran y salen y la sociedad ve, la señora, ese sujeto me asaltó, que hace libre. Bueno, ocurre el caso de que en este proceso inmediato, con estas circunstancias, con este ejemplo, el fiscal no va a incoar el proceso inmediato. Ahí debe incoar el proceso. Instar el proceso inmediato porque dice, él deberá. Muchos cuestionamientos hemos tenido que decir, la Fiscalía, el Ministerio Público no es una mesa de partes de la policía. Se ha convertido en un apéndice porque simple y llanamente lo que hace es incoar el proceso inmediato porque dice la obligatoriedad. El presupuesto jurídico dice, ¿podrá? Bajo responsabilidad, y no puede ser posible de que a nosotros los del Ministerio Público nos sigan estas formas de trabajar. Pues bien, decimos, en este ejemplo,
¿Qué cosa va a hacer el señor fiscal? Llegar a lo mismo con lo mismo. Llegar a los 8 meses, 20 días, correr con la carpeta fiscal, con la acusación. Bajo el brazo, ¿qué tiene? La cartera, tiene la bujía, tiene la declaración de quién, de la señora, no tiene, del hombre que conducía el carro o el policía, no tiene más. Tienen las mismas evidencias que tenía el mismo día del hecho delictivo, ¿cierto? No tiene otra. ¿Qué opción tiene ese fiscal para poder demorar esos 9 meses? Ah, y aparte de eso, lo que implica horas hombre. Lo que implica en ese tiempo la cantidad de audiencias. El Poder Judicial es un coste, saber cuánto cuesta una audiencia. Aproximadamente 3.500 soles entre lo que se le paga al juez, al secretario, al fiscal, las notificaciones, luz, ubicación de local, etc. 3.500 soles más o menos cuesta una audiencia. Si nosotros tenemos 10 audiencias, que normalmente puede durar un proceso, desde el momento de la prisión preventiva, desde el momento de que pueda haber, digamos, la forma de constituirse en actor civil, cesación de prisión preventiva o aquellas audiencias que van de la mano hasta control de acusación, y no es una sola audiencia, o la otra audiencia ya de juicio oral, que tampoco no es una sola audiencia, a no ser que tengamos y respetemos el principio de concentración y se acabe eso. Entonces, en el mejor de los casos, 10 audiencias, que representaría más o menos 35.000 soles al Poder Judicial, digo, o todo el Sistema Nacional de Justicia. Si esto, como en el caso que les planteo, fuese en una sola audiencia, tendríamos un ahorro importantísimo. Pero vayamos a decir y vayamos a discutir por qué la Fiscalía en su momento creía y pensaba de que no, esto no puede ocurrir porque nos están obligando y hacer el podrá por el deberá y bajo responsabilidad. Pues es un caso típico de flagrancia. Hemos tenido allá, e integro la sala de apelaciones de procesos de flagrancia y delitos de corrupción de funcionarios en Lima, nos ha tocado ver casos singulares y decíamos nosotros, esto no es flagrancia. El sujeto que está provisto de un arma de fuego, está en una esquina de un paradero, y aparece una señora bajita, gordita, y le sustrae el celular. Y dice, al momento de hacer el requerimiento de proceso inmediato, y el hombre se le imputa. La sustracción de ese celular, sabiendo que la mujer estaba en estado de gravidez, y si ustedes revisan el artículo 189, inciso 7 del Código Penal, una de las agravantes típicas del delito de robo agravado es que la mujer esté en estado de gravidez. Si esto es así, ¿qué implica? Implica simplemente que es una cualificante agravante. ¿Para qué? Para que la imputación sea de mayor gravedad respecto a esa procesal. Él en su defensa, con su abogado, dice, ya en proceso inmediato, ya en flagrancia, digo, señor, yo no sabía que ella estaba embarazada. Y en verdad, tampoco la obstetriz que la revisó parecía que era una persona gordita y punto. El médico legista nunca advirtió que estaba embarazada. Entonces, ¿qué se hizo? La Sala Superior decidió que este proceso debe ir a una etapa en la que debe calificarse mejor al título de imputación. Esa calificación de que si en verdad es robo agravado o es robo simple, ¿no es cierto? O saber si el hombre sabía o no tenía conocimiento que estaba en estado de gravidez. La señora dice, yo le dije, señor, no me haga daño porque estoy embarazada. Pero esa versión debería ser anterior, posterior, en medio. Entonces, el Código Penal ha desarrollado en jurisprudencia que la persona debe tener pleno conocimiento inmediato anterior de esos hechos que va a causar. De lo contrario, no puede estar en el aspecto cualificado de robo agravado. ¿Qué se hizo? Se trasladó el tema, ¿a dónde? Al proceso. ¿De acuerdo? No todo es flagrancia. Entonces, pues bien, cuando dice, y hace un momento les decía, si el fiscal solicitó el proceso inmediato en tantos casos, en 9 años, 338, un 0.024%, ¿no? En casos de que a nivel nacional se había visto que este proceso inmediato no funcionaba. Muy bien, entonces, al cambio del decreto legislativo 1194, y esto que supone la conducta del fiscal para poder desarrollar su postulación a proceso, ocurre. Reitero la pregunta, ¿qué pasó? 338 veces. ¿Qué pasó que ahora tenemos 22.000 casos y 24.000 procesados? Porque en un proceso hay más de 2, hay 1, hay 3, etc.
Simple y llanamente, la Fiscalía tuvo que ponerse a tono de las exigencias internacionales de procesar. La flagrancia en sí, hacemos un capítulo bonito en esta parte, la flagrancia en sí nace de una forma de juzgamiento en el judicio italiano. El proceso así abreviado se constituye en Italia, en España. A la cuestión de 15 días o un poco más, un mes, el decano de la Facultad de Girona estuvo en nuestra sede ahí en Lima y expuso que desde el año 2012 a la fecha habían resuelto cerca de 2 millones de expedientes en España en aquellos casos que se llaman los procesos abreviados, donde utilizan la figura de la flagrancia y sobre todo la conducción de estado de ebriedad. Que en España se había reducido hasta en 0 la conducción de estado de ebriedad, porque los españoles habían entendido que si manejas en ese estado te vas preso, ¿ok? Y las multas son severísimas. Entonces ya no hay conductores en estado de ebriedad. En el Perú tenemos una situación, no sé qué estará pasando en Huacho, pero sí hay un tema importante. A nivel nacional ha descendido la conducción en estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque nuestros reportes estadísticos así lo han demostrado. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene carácter disuasivo? Pues tiene carácter disuasivo. ¿Ok? Si nosotros decimos, como procedimiento ágil para combatir la delincuencia común, recuperar la confianza ciudadana y el principio de autoridad, uso eficiente de los recursos del Estado. Pues bien, entonces, Costa Rica. Costa Rica es un claro ejemplo, que es el segundo país más seguro del mundo gracias a sus tribunales de flagrancia. Ahora en febrero tuve a bien participar en una suerte de conferencias y en el acto inaugural de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pude visitar los tribunales de flagrancia, porque resulta que el doctor Luis Paulino Mora Mora, presidente de la Corte Suprema de Costa Rica durante 16 años, implementó los tribunales de flagrancia. Este señor, un excelente caballero, muy sencillo, a pesar de tener ese poder, se le ocurrió ingresar a una posta médica cualquiera porque estaba con una gripe. Se contagió de un virus intrahospitalario y murió hace un par de años recién. Cuando fui presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, él tuvo la gentileza de ir cuando asumí el cargo, este señor, gran amigo. Él implementa los tribunales de flagrancia en Costa Rica, con un presupuesto que el Estado le da el 6% del presupuesto general de la República al sector justicia. Sus tribunales de flagrancia son tales que van de la mano con el proyecto Cero Papel. Un país muy involucrado en el tema ambiental. Y este proyecto nace y dice, señor, todo es sin papel. Interviene una persona, se registra en audio y video. Va a segunda instancia en audio y video. Un sujeto que sustrajo una cartera a las 12 del día fue sentenciado a las 4 de la tarde en primera instancia, 8 de la noche en segunda instancia. Así. Pero ¿dónde están las garantías? ¿Dónde viene el abogado? ¿Que por qué el abogado no lo ha asistido? Si lo ha asistido. Sino que son temas relacionados a estos casos puntuales de flagrancia. Flagrancia clara y concreta. No vamos a decir, por ejemplo, necesitamos probar algunas cosas adicionales. Si necesitamos probar algunas cosas adicionales, no va a flagrancia, se va al proceso común. Y no hay ninguna dificultad. Entonces, a ver, vamos a hacer una cosa. Doctor, yo le voy a pedir encarecidamente. Si usted me dice, me interviene, yo encantado. Yo quiero hacer una cosa así, yo le agradezco. Porque si no se convierte en un diálogo monocorde. Doctor, ayúdenme. Doctor, pero disculpe, si usted dice que en tal hora, a las 4 de la tarde, lo sentencia el juez de primera instancia y la Corte de Flagrancia o el Tribunal de Flagrancia a las 8 de la noche, yo como abogado, yo necesito pensar, porque en ese interín también tengo otros casos, tengo otras ocupaciones. Tendría que dejar todo para dedicarme única y exclusivamente a ese caso, cuando también tengo otras prioridades, ¿no? Yo creo que ahí se limita un poco ¿cómo se llama? La defensa. Yo le decía, ¿por qué funciona muy bien en Costa Rica? ¿Por qué? Porque se van a especializar. ¿Okay? Ayer hemos tenido una reunión con el fiscal de la Nación, con el ministro del Interior y con el presidente de la Corte Suprema. Me convocaron para estar ahí en una reunión de alto nivel con ellos. Y le exijo al al fiscal de la Nación, que coloque fiscales de flagrancia. ¿Okay? Tenemos jueces de flagrancia en el Perú, 144 y 30 salas. Jueces de flagrancia. En Costa Rica hay jueces de flagrancia, fiscales de flagrancia. Cuando postulo para ser juez, postulo a ser juez de flagrancia o fiscal de flagrancia.
y de pronto aparece lo siguiente: abogados especialistas en flagrancia. Cuando hay abogados especialistas en flagrancia, en efecto, lo que usted dice, no tienen una situación variopinta como tenemos aquí, ¿no? Oiga, tengo una demanda que concede en lo civil, pero también en violencia familiar. No, también tengo un caso penal. No, pero también tengo el caso de flagrancia. Sino que se van especializando los abogados. Vamos, caso Buscaglia, muy sonado. Una mujer le golpea el casco al policía. Por favor, colegas, me levantan la mano por un momento si hay una situación no clara, por favor. ¿Ya? Es normal así, como si estuviésemos en un ambiente académico, ¿no? Gracias, doctor. Y entonces, el abogado, si ustedes revisan el audio, cómo se lleva a cabo la audiencia, cuando el juez decide incoar el proceso inmediato, a requerimiento de la fiscalía, por supuesto, vamos al proceso inmediato. Abogado, ¿se encuentra usted conforme? El abogado dijo, no estoy conforme, pero no apelo. Registrado en audio. Doctor dijo, no estoy de acuerdo, pero no apelo. No me imagino en Guacho que un abogado diga, no estoy de acuerdo, pero no apelo. Pues apelo, le hago la pelea, hago la lucha, señor. No vayamos al proceso inmediato. El policía se introdujo medio cuerpo a la policía. No, mi patrocinada solo lo único que hizo fue golpearle el casco, pero porque él hizo un tocamiento indebido. No, señor, en el momento que ella estaba buscada, nos vamos al proceso largo, no nos vayamos al proceso inmediato. Veo la forma como abogado de bloquear que vayamos al proceso inmediato, partiendo de la necesidad de una estación probatoria. El abogado dijo, no estoy conforme, pero no apelo. ¿Ya? Segundo, bueno, el extremo menor de la pena es 8 años y el extremo mayor es 12 años. Quedamos en una terminación anticipada, fiscal, abogado, 8 años. ¿Está de acuerdo, abogado? Sí. ¿Se imaginan? El abogado dijo 8 años. ¿Qué pasó? Sí, pues, El juez dijo, no señor, a mí me faculta en terminación anticipada la reducción de un sexto. Ok, son 8 años, 96 meses. Reduzco 16 meses, son 6 años y 8 meses que se le impuso a la señora Buscaglia como pena privativa de libertad. Conforme. ¿Quién dijo que no? La Procuraduría General de la República, que representa los intereses del Ministerio del Interior por el tema de la reparación civil. Después quedó conforme también con los 5.000 soles. Y se acabó el proceso. Situación similar en el caso de Chu Cerrato. Este señor insultó a un policía, no estando de conducción de estado de ebriedad, sino era acompañante del chofer. Se le condena a 4 años de pena privativa de libertad efectiva. ¿Ok? Preso. Entonces se va hasta Arequipa y presenta un habeas corpus. Ojo, un paréntesis, me dicen que en Guacho ha presentado a la señora Buscaglia una acción de habeas corpus. Acá. Pero en el caso de Chu Cerrato, el juez de Arequipa declara fundada el habeas corpus en primera instancia. Entonces, una de las características del artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece que debemos haber agotado la jurisdicción ordinaria. ¿Qué significa haber agotado la jurisdicción ordinaria? Apelar, irnos en casación, vean, todos aquellos presupuestos que se llaman el capítulo de impugnación. No lo hizo. Conforme. Entonces la Sala Superior de Arequipa revoca esa sentencia y declara improcedente la acción de habeas corpus que le fue otorgada en favor del señor Chu Cerrato. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar en este tema de la defensa? Cuando dice un paréntesis, ¿a qué quiero llegar? Señor, si tengo un tumor en la cabeza, no voy a ir a un dermatólogo, no voy a ir a un pediatra, tengo que ir a un especialista, un neurocirujano, un neurólogo. Señor, tengo este problema. A eso iba con lo que iba a contestar el doctor. Pues si tengo un tema delicado y muy delicado, como es un proceso inmediato, voy pues a un abogado como ustedes, afiatados en el nuevo proceso y afiatados en lo que puede ser la especialidad de flagrancia en proceso inmediato. No me voy a ir a un abogado civilista. Oye, creo que mi vecino es abogado. Mira, no han intervenido a mi cuñada, a mi hermano. Oye, ¿tú no eres abogado? Sí. Oye, tú, bueno, lo cargo con el civilista y lo llevo a juicio. ¿Qué va a pasar? Lo que ha ocurrido con el caso Buscaglia, que el hombre nunca había visto un proceso nuevo en el nuevo código y simple y llanamente perdió el juicio aparatosamente, y así ocurre muchas veces porque debemos buscar la especialidad. A eso va orientado, como en la medicina, como en otros aspectos de lo que significa ya las nuevas orientaciones de las profesiones, ¿no? Ya no tenemos ya ingenieros solo en este caso para construir
una casa, veo que no solo hay que ver las estructuras, hay ingenieros estructuralistas. Quiero ver que hay ingenieros sanitarios, ven solo los baños. Quiero la decoración, pero hay ingenieros y arquitectos que van a ver el interior y el exterior, ¿no? Entonces ya se ha especializado en tantas profesiones, y en el derecho, ¿cómo no? En el derecho nos hemos especializado, civil, penal, laboral, y dentro del penal hay una serie de subespecialidades. Pues aparece esta como subespecialidad. ¿Por qué? Porque tenemos que ser dúctiles. Ya están en Lima algunos abogados, los defensores públicos sobre todo, que están atentos, ¿eh? Cae una persona en flagrancia, se presenta. ¿Qué cosa podemos hacer? ¿Lo llevamos a flagrancia? ¿Ok? O nos vamos al proceso largo. Y si de pronto ves que es el sujeto que rompe la luna, extrae la cartera o roba el celular y es intervenido, ¿qué voy a probar en juicio? ¿Para qué quiero 6 meses? ¿Qué es lo que podría discutir? Muy bien, la pena. Vayamos por la pena. Ya pues. Entonces, hay una suerte también de convenciones probatorias. A ver, un sujeto extrae un arma de fuego, dispara contra la persona, causa de la muerte. Shock hipovolémico, hemorragia masiva. ¿De acuerdo? Producto de arma de fuego. ¿Va? Muy bien. De pronto el fiscal quiere decir, señor, quiero que vaya a juicio el que levantó el cadáver, el que hizo la necropsia, ¿okay? El perito de la policía para ver si los proyectiles de bala le corresponden a la pistola, si la pistola estaba en buenas condiciones. Pues saben que lo han matado, ya está demostrado. Y entonces vienen las convenciones probatorias. ¿Qué tal si ya no probamos esto? Cómo murió, cómo disparó, cómo lo mató. Probemos el móvil. Y entonces hacen convenciones probatorias. Fiscal y abogado. Solo vayamos a probar el móvil. Vamos. Fue legítima defensa, por ejemplo, fue ya sea un sicariato, de pronto fue una emoción violenta, y se va viendo solo a discutir lo esencial. Y hacemos de esta suerte de proceso inmediato, lo que aquello que en su momento se ha caracterizado, ahora está como célere, eficaz. El decreto supremo 141 expedido antes de ayer, o hace unos días, por el gobierno, para que nos dan 30 millones de soles para implementar más juzgados en flagrancia, estamos incluyendo Guaura, por supuesto, dice, debido a la eficacia de los resultados del proceso inmediato llamado juzgados en flagrancia. Retomando Costa Rica, hacia el año 2009-2010 fui a hacer una pasantía a Costa Rica, he ido innumerables veces, pero había un juez de apellido Yabar, un juez ecuatoriano, y me dijo, mira Boli, esto me lo llevo a Ecuador. El proyecto se lo llevo a Ecuador. Yo le dije, me gustaría llevarlo al Perú, pero en el Perú tenemos mucha resistencia. Pero él lo llevó a Ecuador, lo implementó, y en el último lativarómetro, en Ecuador, la policía ecuatoriana está en segundo lugar después de Uruguay. ¿Por qué? Porque en las comisarías no hay calabozos. Mire que nos podría prestar a muchas cosas. No sé si hay policías, pero lamentablemente últimamente han capturado a policías metidos en droga, policías asesinos, policías, un comandante aquí en Tortugas, en puros narcotraficantes, asaltando a los que llevan contrabando. Son 16 policías que en una semana, es cosa bárbara, ¿no? Cosa que no se ve en otros países. Entonces, para evitar eso, el lugar dijeron, señor, en cada comisaría no hay calabozos. ¿Peligroso? ¿Dónde lo pongo? No, señor, intervenido el sujeto, se va a la Fiscalía de Flagrancia. Y el fiscal carga con el detenido al juzgado de Flagrancia. Ahí está el calabozo. Una decisión judicial, se queda ahí y luego va, si corresponde a una cárcel, si no, simple y llanamente se va libre. Complemento el paréntesis. Como no todo va a flagrancia, ya hemos tenido sentencias absolutorias en casos de flagrancia, casos de tipicidad. No todo es condena en flagrancia. Caso atipicidad, que no es típico el evento delictivo. Entonces, señor, ¿cómo? La señorita está con su celular en la mano, en la puerta del cine, ¿ok? Y entonces no llega el enamorado, está mirando para todo lado, y ¿qué hace? Quiere llamar, ya no tiene saldo, ¿no es cierto? Entonces, teléfono público y marca el teléfono del enamorado con la ayuda del celular que está acá. Entonces, llama al enamorado.
Últimamente las chicas no dicen como antes, ¿no? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué dicen ahora las chicas? Papi. ¿No? ¿Qué es lo que dicen? ¿Ah? ¿Dónde estás? ¿No es cierto? ¿Dónde estás? ¿Cierto? ¿Dónde estás? Claro. El tipo no llegaba a la puerta del cielo. En ese lapso de tiempo que ella está con el dinero público, un sujeto se lleva el celular. Se percata y el hombre está caminando y grita, mi celular, etc. Otra gente viene y lo interviene, golpea. El hombre ya está con una mínima disponibilidad del bien, la policía viene y le dice, ¿sabes qué? Esto que te ha robado. Y hace como de la chilindrina, que te pegó, que te golpeó, que te... Va, señor, esto es robo agravado. Pero luego, a juicio, vamos, y señorita, ¿qué fue? Y cuenta esa historia. Cuenta que su enamorado no llegaba, que puso el celular ahí en el teléfono público y llama por teléfono, por el teléfono público que había normal, ahí, reitero, y entonces el hombre se lleva el celular. Oiga, eso no es robo agravado. ¿Y cuánto vale su celular? Bueno, lo compré 400 soles y... Era robado. Que era robado. Y entonces, ¿y le golpeó? No. Y el celular, es que yo estuve hablando, discutiendo, cuando volteó yo no había el celular. ¿Usó violencia? No. ¿Era alguna otra persona adicional? No. ¿Estaba solo? Sí, estaba solo. ¿Y qué pasó? Le dije, oiga, mi celular. Y la gente vino y la policía lo capturó y luego el policía me dijo que ponga que golpeado, que no sé qué, le ranchó. Ah, no sé, así las cosas. Muy bien. Ya no es robo agravado. Señorita, ¿hubo ejercicio de la violencia? ¿Vis compulsiva, vis absoluta? No. ¿Amenaza? No. Oiga, esto no es robo. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuánto vale su celular? 400 soles. Oiga, tampoco es hurto agravado. Hurto simple. ¿Qué dice el 185? El que se sustrae a otra persona un bien que supere una remuneración mínima vital. ¿Cuánto está la remuneración mínima vital? 8.50. Oiga, esto no supera la remuneración mínima vital. Tampoco es hurto. ¿Qué es? Faltas contra el patrimonio. Absuelto por atipicidad. Simple y llanamente. Podría haberse resuelto inclusive con una excepción de improcedencia de la acción. Pero lo llevaron. Proceso inmediato. Flagrancia, robo agravado, el hombre preso. No puede ser. Esto no va a flagrancia, absuelto. ¿Ok? ¿Funciona esto? Sí. Este hombre hubiese estado preso ¿cuánto tiempo? Después de la investigación preparatoria, después de la etapa intermedia, a juicio, un año preso. No, fue absuelto en 6 días. ¿Funciona el proceso? Sí funciona. Otra, le digo con experiencia lo que estamos viendo en los juzgados y lo que estamos viendo en la sala de apelaciones. Resulta de que la secretaria del 21 Juzgado Civil de Lima es comisionada a la Victoria en Girón Lucanas 437 a hacer un desalojo. Y entonces, como es natural en los desalojos, hay resistencia, violencia, etc. Pero en este caso, fue 2 señoras. Una señora que tenía un hijo esquizofrénico y otra que la acompañaba. El muchacho estaba y daba a veces epilepsia. 8:30 de la mañana todo el mundo había salido a trabajar, los varones de su casa y algunos vecinos en una quinta, y entran policías, pero antes de los policías entran maleantes, como siempre es para hacer el desalojo. Y ellos entran con bombas de molotov, etc. Y adentro estaba solo la señora. Y entonces la empiezan a sacar a la fuerza y ella ofrece resistencia. Y en eso la secretaria de juzgado se cae, etc. La sacan del local. Violencia y resistencia a la autoridad. ¿Ok? A la señora de 61 años, el policía le hace tremendo informe, mandan a la fiscalía, fiscal denuncia violencia concentrada a las 2 señoras. ¿Qué creen? Flagrancia. ¿Qué creen? La señora presa. El juez se percata de eso y lo absuelve. Viene una apelación a nuestra sala y nosotros evaluamos en segunda instancia. Respecto a la otra señora que venía condenada a 4 años de pena privativa de libertad suspendida su ejecución por 3 años de prueba, y la otra absuelta, la señora de 61 años. Analizamos el caso. Esto no es violencia. Y esto no es un hecho típico de violencia por resistencia a la autoridad. Absueltas. Justamente me tocó la ponencia en ese caso, ni hablar. Entonces, el caso de flagrancia no puede ser utilizado en muchos casos
como un arma letal para decir, señores, flagrancia, no señor, y se va componiendo el esquema de trabajo. Otra, serenazgo del INSE, interviene un sujeto que está en el barrio, como suele pasar en Huacho, un grupo de amigos se encuentran, compran su caja de cerveza, escuchan música y están en la calle, en la vía pública, ¿ok? Conversando. Bien, pasado un rato, se percata, no está cerca a su casa, no es su amigo el vecino necesariamente, y quiere miccionar. Voltea, encuentra un arbolito a mitad de la cuadra. ¿Va? Se pone a miccionar y el vecino, oye, ¿qué haces acá? No te orinar a otro sitio. Oye, soy del barrio, ¿qué te pasa? No. Sale, pelea. Y el amigo escucha, bulla y va y le hace escándalo al dueño de casa. Ya, pero con palabras suezas, oye, ¿qué tiene? Natural, típico, ¿sí o no? Caso en el Perú, en todo lugar. La bulla, llaman a serenazgo, de la camioneta del serenazgo, baja un policía, al sujeto lo enmarroca, lo tira al piso, le pone el pie encima y la cara inclusive. Menos mal que una señora estaba filmando, del segundo piso. Resistencia, violencia a la autoridad, que el policía dijo, me quitó el marbete, resistió a la actividad que estamos desarrollando como policía, como serenazgo, preso. Y disculpen, y al meón también preso. Llega pues en esto no es flagrancia. Y hemos mandado copias a la Inspectoría General de la Policía. Claro. Entonces, muchas personas consideran, ya, puedo usar la flagrancia como arma para ser opresora de los ciudadanos. Entonces, hay casos que estamos corrigiendo. Entonces, otros casos de flagrancia típico se presentan en efecto, como el caso del bujiero, como el tipo que está vendiendo, comercializando droga, es intervenido. No, señor, soy consumidor. ¿Qué dice el artículo 299 del Código Penal? El que consuma para su propio e inmediato consumo. No, señor. No es como ese tipo que lo intervienen con 1 kilo de droga en el aeropuerto y está yendo a Miami. Lo que pasa es que en Miami está cara la droga y tiene que ser para su propio e inmediato consumo. ¿Sí? Y con tarjeta. ¿No? Claro. Y entonces dice, aquí, señor, usted tiene aprehensión a la droga, prueba toxicológica, ¿ok? Prueba toxicológica. ¿Y qué significa? De que sí es consumidor. ¿Cuánto tenía? Su kepi. ¿Ya? Muy bien. Entonces, 299 del Código Penal dice, ¿no vas preso? No, señor, es una excusa absolutoria, tiene que haber proceso, pero en el proceso se demuestra de que si el hombre es consumidor o no es consumidor. No es que, hoy estás libre, chao, no. Entonces, ahí entra la flagrancia. Proceso común. Claro. Pero también en los casos, por ejemplo, de flagrancia, la intervención del sujeto no comprende otras personas adicionales. Flagrancia. Marcas los intervienen. Flagrancia. El día 1 de junio, la Corte Suprema ya va a debatir en definitiva el pleno jurisdiccional, donde tuve el honor de ser expositor ante los jueces supremos el 21 de enero. Y van a hablar sobre un tema, que el tema del 1194 no necesariamente es para aquellos delitos que superen los 15 años de pena privativa de libertad. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque también hemos tenido exceso. En Tacna, un juez ultra, pero pegado a la aplicación de este decreto, ¿qué dijo? Una niña que fue raptada, la llevan, encuentran cerca de un mercado y después le dice, esto es flagrancia. ¿Sabe qué? Le impuso cadena perpetua. Cadena perpetua. Imagínense. Caso de flagrancia. Hay cosas que nos han desestabilizado en la vigencia de la flagrancia. Caso Buscaglia, caso Cruzerrato, caso Gerson Yaya, Limasur. Sujeto interviene robando un celular, 11 años de cárcel. Conforme. Y me llamaban mis amigos del extranjero, ¿qué está pasando en el Perú? Por un robo de celular, 11 años de pena privativa de libertad. El caso Buscaglia, oye, por botarle el casco al policía, 6 años, 8 meses. Pero ojo, el extremo menor de la pena en homicidio es 6 años y el extremo mayor es 20 años. Mejor lo hubiese matado, ¿no? Si lo mataba no iba ni por un casco esta presa. Claro. ¿Problema del 1194? No, es problema del Código Penal. Ahí entramos en un tema interesantísimo. Este Código Penal, que lo quiero cambiar a caballazos este Congreso, el año 91 se consideraba que era el Código Penal por excelencia en Latinoamérica, con una técnica legislativa fabulosa. ¿Ya?
pero ha sido modificada 571 veces. Hay más modificaciones que artículos. ¿Ah? Y entonces, todas las modificaciones han sido para incrementar penas o para crear delitos. Inclusive, por ejemplo, han creado la figura del feminicidio, cuando ya estaba dentro del artículo 107. El que mata a su ascendiente, descendiente, hijo natural o adoptivo, cónyuge o concubino. Inclusive el Código Penal había recogido dos instituciones de derecho civil: el concubinato y la adopción, pero crean feminicidio. Crean el sicariato, y el 108 dice claramente: el que mata por afán de lucro. Ahí está pues el sicariato. Era innecesario, ¿no? El inspirador del sicariato, justamente, ¿quién era? Judas Iscariote, de ahí viene, ¿no es cierto? Claro, vendió a Jesús por 30 monedas, y de ahí sicariato, Iscariote, ya decían en este caso, ¿no? Y los asesinos eran de los tipo jurcas, que ellos para matar utilizaban el hachís, entonces eran hachachinos. Y porque eran hachachinos, ahora los llaman como asesinos, pero en verdad mataban por la influencia del hachís, ¿no? Entonces esos términos han sido acogidos. No había necesidad de incorporar nuevos tipos penales. Hay cadenas perpetuas. Tenemos 100 internos en todo el Perú con cadenas perpetuas. Y por aquellos delitos que superan el bien jurídico por antonomasia, que es la vida. ¿No es así? Y entonces, ya el Perú se convirtió en una suerte de una escalinata punitiva. Estamos a puertas de una elección presidencial y ningún candidato a una muestra de decir: señores, quisiera cambiar esto en seguridad ciudadana, y ambos, vamos a incrementar las penas, cadena perpetua, sin beneficios, acumulación de penas. Ya está, ya tenemos acumulación de penas. Pero esas propuestas de los candidatos presidenciales es ajena y absurda, ¿no? Vamos a modificar el Código Penal para la pena de muerte. ¿A quién? A los violadores de niños. Bueno, es un tema de seguridad ciudadana, es un tema que puede entrar dentro del aspecto de que significa protección a la ciudadanía, de ninguna manera. Ese es un derecho penal populista, ¿no es cierto? Nosotros, los abogados, siempre hablamos en el término de decir: esto ha ocurrido en el mundo entero, que es la inflación del derecho penal nuclear, la inflación del derecho penal valorativo, ¿no? El derecho penal populista. Manuel Miranda Estrampes decía de que es el derecho penal mágico. Creen de que con una varita mágica el derecho penal incrementa las penas y se acaba la delincuencia. Eso es mentira. En Estados Unidos hay pena de muerte y no ha disminuido para nada lo que es la criminalidad. Entonces necesitamos una política criminal y no tenemos el aporte de ningún candidato que nos pueda decir: esta es la forma de combatir a la delincuencia. Todos creen: Código Penal, hay que incrementarlo, pues. Si antes de la Segunda Guerra Mundial Rossi había acuñado una frase que es terrible para los penalistas. Decía: el derecho penal se puso de rodillas ante Mussolini, porque todo era un Estado robustecido, hay que aumentar las penas, todo es aumentar las penas. ¿Se dan cuenta? Y no hay ningún aporte de poder cortar de esta manera, porque si viene un delincuente con su pistola, tírale el Código Penal, a ver. Nada, si tienes el Código Penal. Oye, ahí está cadena perpetua, si me matas, te mato ya, diablo, y se ocurre esto normal. Entonces, simplemente no hay una política al respecto. ¿Qué hacer? Entonces hemos tenido que desarrollar el tema relacionado a lo que significa comprimir los plazos. Otra crítica que hemos recibido. A ver, el doctor Salas Arenas, juez supremo y gran directo amigo, nos dijo en Tarapoto, hace 15 días que coincidimos en una conferencia. Decía: yo recuerdo que había un decreto legislativo 896, 895, el tiempo del terrorismo. Y después de ello, salía el presidente de la Suprema y salían todos: hemos combatido el terrorismo y hemos juzgado en 1 hora, en 2 horas, que había competencia de juicios, de sentencias. ¿Okay? Me tocó hablar después. Dije: en efecto, estamos en desacuerdo de esa posibilidad. ¿Pero a qué se refería? ¿No se acuerdan? Había jueces sin rostro. Eran los jueces sin rostro. Eran los jueces militares. Y había una distorsión de voz. Era una luna polarizada. Y las preguntas eran: porque eran distorsionadores de voz, ¿no? Me acuerdo muy bien que había un juez paisano nuestro, de pronto a las alturas, pero su modo de preguntar, y el profesor le dijo: oiga, doctor Pérez. Y dice: ¿y cómo sabe que soy doctor Pérez? Es que es distorsionador de voz, no de mote, ¿no? Pero a eso se refiere el 896.
Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló todo. Nuevo caso de Imer Guzmán, el caso de los terroristas. Claro que sí, sí hay jueces sin un rostro. Es como los jueces de Italia no abdicaron, que los jueces se ponían su capucha y así impartían justicia. De miedo, en caso de los Brigadas Rojas, cuando mataron a Aldo Moro, de ese tiempo ya antiquísimo que la historia nos ha traído. Pero en el Perú tenemos que los jueces sin un rostro, los jueces militares, pues tenían que ser nuevamente llevados a procesos agentes, los terroristas, ¿no? Y bien, nosotros hemos visto que no es lo mismo. Lo que ha ocurrido es que al comprimirse los plazos, el fiscal llega con la evidencia que puede llegar de acá a 1 año o 2 años en el día. ¿Qué más necesito yo como fiscal? Y como decía muy bien el doctor, si tengo que discutir la pena únicamente, ¿qué más puedo llevar? ¿Qué más puedo presentar al juez si me han encontrado en 2 supuestos que dice el Tribunal Constitucional? La inmediatez personal y la inmediatez temporal, que se resume en 2 casos: que te encuentres con las manos en la masa o masa en las manos. Manos en la masa, robando, o masa en las manos cuando ya te escapaste, pero ahí está la evidencia. En esos 2 casos te dicen, sí, flagrancia, 259, nos vamos a aclarar. Si ya me encontraron con todo, ¿qué dicen nuestros amigos los choros? ¿Qué dicen? Perdí. Muy bien, ya perdí. Muy bien, ya perdí. Ya pues. Entonces, vamos a eso. Yo, abogado, vamos a discutir la pena. ¿Qué puedo argumentar? Ya no puedo argumentar nada. Negociar. Nada más. Negociar. Y ver la forma de decir, señores, vamos a tener que presentar ante el juez una posibilidad de que esto merece una sanción, pero no en los extremos. Sí, señor, está necesitado, su mamá está enferma, pero lamentablemente ha pasado. Pero quizás con algunos criterios de proporcionalidad, razonabilidad, pro homine, que están constreñidos en muchos ejecutores del Tribunal Constitucional, para que el fiscal pueda entender y presentar. Como hemos tenido casos, de que en caso de robo grabado, me acuerdo 5 años, 6 años. Lo que pasa es que ahora en el artículo 45, 46 del Código Penal nos establece la fijación de tercios, ¿no? Un tercio mayor, tercio menor, tercio intermedio, para los efectos de establecer las penas, ¿no? En qué caso podemos imponer determinada pena. Pues bien, entonces decimos, esto es lo que inicialmente el panorama.